Bienvenidos a todos y a todas. Magnífico este lugar, este espacio. Por fin nos tocó, colega de la Cárcova, porque venimos coordinando otras mesas y por fin tocó el nuestro. Bueno, eternamente agradecidos por Ale y por mí el espacio que hoy compartimos con todas estas instituciones que nos acompañan. Yo pensaba anoche, digo, ya somos como una familia que nos vamos acompañando volumen a volumen y sumando también colegas, y realmente agradecemos esta continuidad y este compartir, ¿no? Pensaba dentro de lo que tengo que contarles de la política editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que desde el 2000 que estamos con esta serie de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Pensaba algo que siempre cuando en el CONICET, en CAICIT, vamos a evaluar los números, esta revista científica se evalúa cada 3 años, y cada vez que voy siempre me dicen lo mismo, qué sostenimiento que tiene la facultad con este número, ¿no? Y qué crecimiento también que tienen. Entonces, bueno, ni más que agradecerles a ustedes porque es parte de eso, y celebro y abrazo esas felicitaciones y las comparto con ustedes porque realmente sostener una publicación de esta magnitud tiene que ver con los vínculos que se van armando, ¿no?, dentro de la facultad. Así que agradecemos eso y celebramos. Más de 20 años con esta revista, obviamente indexada en los lugares que ya nosotros no pedimos, ellos nos piden, así que también celebramos eso. Dialnet, Redalic, EBSCO, Google Scholar. Bueno, ya entramos obviamente Latindex dentro del directorio y de su catálogo. Y otros lugares más que siempre estamos ahí mirando, como Rediv y otros espacios como para tener a la revista siempre en el número 1 y en su excelencia. Hay criterios para evaluar, dentro de esos criterios que nosotros tenemos, obviamente el referato y el tema de comité editorial y arbitraje es uno de los puntos claves, el tema de evaluadores externos con los que contamos nosotros a nivel internacional también es un criterio que siempre nos jerarquiza y nos pone en un nivel de excelencia. Pero ni más ni menos que todo eso es redes, es red, es vinculación, es lo que estamos armando ahora y lo que venimos armando en este coloquio. Al día de hoy, 172 cuadernos publicados, 172, ¿sí? Lo pueden ver en el sitio de nuestra facultad, y también en la plataforma de OJS, que es el Open Journal System, que es un espacio de vinculación abierta, ¿no?, de las revistas científicas a nivel internacional, que con sus DOIs, ¿sí?, este número y esta nomenclatura nos podemos encontrar en cualquier plataforma en el mundo. Así que bueno, ahí pueden buscar el material que nosotros tenemos y leernos. Por supuesto tiene su publicación digital y su publicación impresa, ¿sí? Así que tenemos un ISN para cada cosa. Seguimos publicando e imprimiendo dentro de la facultad con el esfuerzo que eso lleva, pero realmente es gratificante para nosotros. Y bueno, no mucho más. Contarles también que en el mes de febrero nosotros formamos una red de investigadores, muchos de ustedes han participado en esta, y sin más que es para categorizar y también crear redes entre instituciones, porque nosotros nos sostenemos a partir de eso también, así que los volvemos a invitar para ser convocados en esta red de investigadores que algunos de ustedes ya han estado en febrero con nosotros compartiendo. Este es un espacio abierto, antes de darle la palabra a mi colega y amigo Alejo. Es un espacio abierto, acá estamos con mucha más gente de la que vamos a hablar en este momento, y siempre invitándolos y convocándolos a escribir y acompañarnos. Nosotros tenemos la tarea de que cada vez que llegan artículos de diferentes instituciones, de personas que escriben ya en el mundo científico, dentro del diseño y la comunicación, lo que hacemos es establecer esa red con otros coordinadores. Si interesa el artículo, bienvenido y se publica. Así que bueno, a eso estamos. Ahí se puso en el chat
los mails de publicaciones de C y de nuestros mails, como para quien quiera sumarse a este hermoso desafío que nos convoca todos los años, bienvenidos sean. Bueno, colegas y amigos, ahora nos va a presentar Alejo a cada uno, pero yo los saludo y los abrazo a distancia y les agradezco siempre estar compartiendo. Es muy gratificante verlos siempre que están con nosotros en este espacio y en otros más, porque también son convocados a veces para los posgrados. Abrazo y estoy acá, vamos charlando a medida que se va compartiendo cada artículo. Ale. Bueno, gracias Fabi, gracias. Bueno, vamos ya por el quinto volumen de este diseño difuso, de esta difusión, de esta perplejidad y complejidad que nos viene presentando la humanidad misma, así que no nos queda más que seguir reflexionando y para eso nos venimos juntando y venimos escribiendo y las venimos convocando en cada una de estas ediciones y sumando en cada una, tratando de sumar gente que tenga ese ánimo de reflexionar a partir de lo que son nuestras disciplinas del diseño, ¿sí? En ese sentido, este volumen 168, que ya está publicado online, que en un rato lo compartiremos en el chat para que todas y todos lo puedan tener digital y profundizar en lo que hoy los autores van a presentarnos brevemente. La idea es esto, justamente, seguir reflexionando y seguir viendo qué hacemos, ¿no? Sobre todo en esta mayoría de diseño objetual, de producto, industrial, más allá de las otras disciplinas que forman parte de este volumen y de los anteriores. ¿Cómo hacemos, a partir de estos últimos 2 años y pico que venimos atravesando con todas esas vicisitudes de la humanidad misma, cómo hacemos para seguir hablando de diseño, de ciertos diseños? ¿Cómo seguir cuestionando cada uno desde su trinchera? Por mi parte desde historia del diseño, pero desde la carrera en sí mismo y desde los espacios que uno tiene para debatir como estos, cómo seguimos discutiendo todo esto, ¿no? Cómo seguimos vinculándonos y vinculando al otro con los objetos, con nuestra cotidianidad que tan importante ha sido durante todo este espacio que hemos tenido, ¿no? En ese sentido, solamente quiero reflexionar con un breve fragmento de un reciente libro que llegó a mis manos, de 2 performers argentino-ecuatoriano, colombiano, que dicen que hay una especie de ánima que tienen los objetos en sí mismos, ¿sí? En términos de Bruno Latour, pensar que las cosas no solo son cosas, ni los sujetos son solo sujetos, sino que ahí opera un intercambio y una intransición de naturalezas y de roles, ¿sí? Los no humanos como actores y los humanos solo como mediadores, agenciadores. Me parece este repensar y repensarnos en torno a esa relación que tenemos no solamente con el otro, sino que con todo lo que nos rodea, es muy significativo y en esa estamos. Así que bueno, como les había anticipado, antes de empezar, vamos a respetar un orden determinado y cada coordinador va a presentar a su equipo de investigación para hacerlo más interactivo entre todos y no que solamente seamos Fabi y yo los que estamos acá llevando la batuta, ¿sí? Esta es una orquesta donde todos somos músicos y directores. Así que arrancamos, le presento formalmente quienes van a hablar hoy y van a presentar a sus colegas. Va a arrancar como músico independiente, artista independiente, diseñador independiente, el colega, amigo y muchas más cosas para mí, Alan Neumark, que ahora cada uno también se va a presentar, eso les agradezco que también lo hagan ustedes. Como dijimos, luego vamos a continuar bajo la coordinación de Gaby Cirú con el equipo de Mar del Plata. Luego vamos a continuar con el equipo de la Rafael Landívar de Guatemala, coordinado por el querido amigo que en pocos días estaremos compartiendo la presencialidad acá en Argentina, desde Guatemala a Argentina, Ovidio Morales. Luego continuaremos con el estimado Arodi Morales desde la Universidad Sonora de México, y finalmente, y para nada menos importante, bajo la coordinación de otro gran amigo
gracias a la UP, sí, todos ellos, o casi todos, menos Alan, diría yo, José María Aguirre desde la Universidad de Córdoba con su querido equipo. Así que bienvenidas, bienvenidos, gracias, y arrancamos, Alan, cuando quieras. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Fabiola, Alejo, siempre me invitan. Es cierto que puedes considerarme un músico independiente, pero no es tan cierto porque pertenezco de toda la vida a la Universidad de Mar del Plata también, dirijo el Instituto OR también, doy posgrado en la Universidad de Buenos Aires también y básicamente la esencia es siempre la misma. Amo el diseño, cada vez que me convocan alguna cosa que tiene que ver con esto, trato de encontrar qué puedo contar yo. No soy exactamente un investigador en términos clásicos, más bien me considero un juglar más que un músico. Reflexioné toda la vida, llevo 40 años en esta historia, y cuando me invitaron esta vez, me puse a escribir un artículo que se llama Lo visible y lo oculto, y empieza con una frase que dice: Ariel, no imaginé que serías tan alto. Y esto es una historia real que empieza con una anécdota muy simpática, con esto de la virtualidad. Creo que algo dije el año pasado también, que descubrimos las plataformas virtuales y que sinceramente el primer día yo pensé esto no va a andar, dije no hay manera de hacer educación así, y al mes estaba fascinado con las posibilidades que tiene. De hecho, esta reunión no se podría hacer si no es gracias a esto. Así que, digamos, más allá de que el aula es mágica en muchos aspectos, el Zoom y todas sus variantes también tienen lo suyo. Hoy defiendo mucho que la combinación de presencialidad y virtualidad es potente, da más trabajo, pero es potente. Me parece que ahí empieza la historia porque tenía que dar un seminario posgrado, seminario corto. Los cursos de posgrado son siempre interesantes porque tienen un grupo muy selecto de alumnos. En este caso eran 8 alumnos que eran diseñadores, artistas, algún arquitecto. Y bueno, y tuvimos las primeras, no me acuerdo, 7, 8, 9 clases virtuales. Y un día, cuando ya aflojaba un poquito la cuarentena y se permitían algún grado de reuniones, uno de los alumnos pidió si no podíamos hacer un evento presencial y conocernos. Y la universidad estaba cerrada, así que combinamos en un lugar particular, el estudio de uno de los alumnos, y allí fuimos. Y cuando abre la puerta Ariel, a quien yo conocía en una ventanita de Zoom, igual que estoy viendo ahora todos ustedes, me di cuenta que medía 1,95 m. Y esto fue el disparador y por eso empieza así la nota: Ariel, no imaginé que serías tan alto, porque había estado 3 meses conversando con el grupo y sin embargo solo conocía en forma, digamos, virtual, plana, visual sus caras. Y ahí descubrí un grupo de alumnos. Bueno, más allá de eso, la clase fue muy interesante, pero me puse a pensar de que esto que nos permite conectarnos y comunicarnos también nos está filtrando y nos está mostrando algo sí y algo no. Y sobre esto recuperé un viejo texto que había leído de mi maestro, que es, digamos, el profesor Roberto Doberti, ¿no? Arquitecto, doctor, filósofo, no sé, un genio realmente de esta disciplina, que él escribió en su libro Espacialidades una reflexión sobre la cuestión de la ventana en la arquitectura. Y esto de la ventana, cuyo nombre viene de viento, porque es el lugar para ventilar, este es el concepto de ventana, incluso en inglés es lo mismo, era una caladura en el muro, y esa caladura se cerraba con un postigo y listo, hasta que no apareció el vidrio como tecnología. Ya estamos, digamos, como pasado la Edad Media, por ahí. No estaba el concepto de filtrar, era simplemente abro y entra viento, cierro y vuelve a ser un muro plano cerrado. El vidrio permitió abrir, que se vea, y empezar a filtrar con cortinas, con postigos, con aberturas, con vitrós, con distintas cosas, esta capacidad de que Doberti llama filtrar la vida. Y a mí me pareció muy interesante eso, porque incluso lo marca con ejemplos arquitectónicos. La arquitectura no es mi especialidad, pero
me interesa verlo visualmente, cuando los edificios empiezan a tener ventanitas, incluso al día de hoy, que hay fachadas que parecen transparentes, pero que son como espejos, que en realidad no se ve a través, pero refleja lo de enfrente. Bueno, hay todo un camino ahí que se ve en términos urbanos. Como lo mío es el diseño de productos, yo dije, pasa esto con los objetos también, y ahí me puse a pensar, y claro, si empezamos a recuperar la historia del objeto, el objeto primitivo, los primeros objetos, las primeras herramientas, los primeros instrumentos musicales, lo que yo llamaría los objetos básicos, son todos simples en el sentido que no tienen nada que ocultar. Un martillo es un martillo, está claramente visible que hay un mango y una herramienta. Una flauta es un tubo y unas caladuras y está claro que es así. Y todos los objetos tienen, incluso los muebles básicos, las sillas, las mesas, no tienen nada que ocultar. Son lo que son y uno lo percibe visualmente. A medida que avanza la industria, digamos, revolución industrial, todo eso, bueno, no es una clase de historia, acá todos saben mucho, empiezan a aparecer los mecanismos, esta cosa de que creo que Ortega y Gasset decía de el esfuerzo para ahorrar esfuerzo, como el mismo objeto tenía cosas, poleas, engranajes, mecanismos de diversos motores, que permiten hacer que las cosas funcionen no tanto por una acción directa como los objetos un poco más primitivos. En ese sentido, todas las primeras máquinas, recuerden la máquina de vapor de James Watt, o incluso los primeros automóviles, el de Cugnot de 1770 y pico, no sé, o el de Benz hasta de 1889, son básicamente esqueléticos. Esqueléticos en cuanto a que todo lo que se ve ahí, se entiende cómo funciona, gira la polea, mueve la cadena, mueve la rueda, el automóvil anda. Y así fue la historia de los objetos hasta que ciertos peligros que tienen esas máquinas, por ejemplo los motores de automóviles, que no hay que meter la mano donde está la tracción, porque había que empezar a cubrirlos. Y estas coberturas, que con el tiempo fueron muy básicas, donde había una cadena, pongo un cubrecadena, como al día de hoy en una bicicleta cualquiera, se fueron haciendo un poco más complejas. Y ahí apareció esta noción de la carrocería, de poder cubrir con una forma continua, relativamente continua, y esa forma dejó ya de copiar lo que era el objeto convencional. Imaginen un Forte, está claro dónde está el motor, dónde está el parabrisas, dónde está la puerta, dónde está la rueda, dónde está el guardabarro, todo eso se lee perfectamente, pero aparece con Bugatti primero, con Raymond Lewis sin duda, toda esta noción de carrocería donde lo que veo afuera ya no es lo que veo adentro. O sea, todos estos mecanismos fueron cubiertos y fueron desarrollados con láminas, este concepto, digamos, de carrozar, en donde la forma ya pasó a ser otra cosa. Simbolizaba la velocidad, el viento, la aerodinámica, no sé, el poder, no importa, el glamour, en donde no empezó a haber esta disociación entre lo que veo y lo que hace que el objeto funcione. Pero pensando un poquito más, y ahí voy yendo al punto, encontré que hay algunos objetos que nos dejan ver algunas cosas. Por ejemplo, una licuadora. Yo tengo una mitad que me oculta su mecanismo y otra mitad que por su transparencia, de la misma manera que la ventana en la arquitectura, me deja ver la acción que produce. O una cafetera, pero la licuadora es más divertida porque se ve la fruta ahí volando. Pero básicamente empezó a haber objetos que yo llamo de alguna manera con ventanas, que me permiten elegir qué veo y qué no veo. Y esos objetos que terminan, si quieren, ya con la electrónica, en donde lo que veo y lo que no veo tampoco me revela el secreto de cómo funciona, porque en una licuadora yo puedo entender que hay un motor que me hace girar y que ese movimiento físico rompe la fruta y así, o el hielo, y después me tomo un daiquiri, que es lo importante, ¿no? Pero volviendo a esto de que la electrónica pasó a ser un misterio, cuando en términos técnicos es la cosa más básica que hay, pasa o no pasa electricidad y se acabó. Esto es un sistema binario muy simple, sin embargo no lo llegamos a entender ninguno de todos nosotros que estamos acá, sin duda, ni nadie, salvo los ingenieros electrónicos. Y esta complejidad de tener ahora
computadoras, y eso también, hay cosas que vemos y cosas que no vemos un poco más artificialmente. Vemos lo que la cámara nos muestra y lo que la electrónica nos permite y lo que filtramos y así. Y entonces, para cerrar un poco esta historia, me puse a pensar que ahí tenemos un rasgo de proyectualidad. Los diseñadores, de alguna manera, podemos ser, o debemos ser, o somos, quienes podemos elegir cuánto mostramos y cuánto ocultamos. O sea, de la misma manera que yo puedo mover la cámara y decir, vean esto, no vean el cuadro que tengo acá atrás, o así, lo mismo puedo hacer diseñando. Puedo elegir qué parte se ve, qué parte no se ve, qué mecanismo quiero que se entienda y cuál no, qué parte es, entre comillas, transparente, por usar un recurso, podrían ser otros. Y me di cuenta de que eso en el fondo es una especie de poder, y ese poder proyectual es algo que me parece que es interesante reflexionar, y un poco en esa línea entre el artículo. De la misma manera que en la arquitectura los constructores de catedrales guardaban el secreto de cómo eran los principios constructivos para lograr estas cosas tan monumentales, y lo pasaban de una generación a otra. No digo que los diseñadores seamos una sociedad secreta, porque no lo somos, pero sí tenemos algunos recursos que proyectualmente, incluso académicamente, podemos determinar y decidir: esto se muestra, esto no se muestra, y esto se oculta. Y ahí, de simplemente un hecho de que Ariel era mucho más alto de lo que yo imaginaba, de que la virtualidad nos deja ver y nos deja ocultar, la proyectualidad también. Y eso es un poco mi reflexión al respecto. Bueno, les agradezco escucharme, lo pueden leer completo, tiene algunos detalles más el artículo, y bueno, y lamento que no me voy a quedar hasta el final, tengo superposiciones de agendas hoy muy complicadas, pero me encanta que me inviten, así que nos vemos el año que viene seguro. Seguro. Gracias, Alan. Que tengas éxito con todo. Muchas Un abrazo. gracias. Hermoso. Bueno, bien, seguimos Gracias. con el equipo de Gaby, de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Estás por allí, Gaby? Perfecto. Sí, me encantó, Alan, el poder que tenemos y estas nuevas capacidades que uno sigue descubriendo desde el diseño. Bueno, voy a presentar a las dos personas que integran el equipo, que son Franco Chimento y Daniel Arango, junto conmigo, Gabriela Rodríguez Ciuró. Nosotros somos diseñadores egresados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Voy a hacer una muy breve presentación, así podemos pasar a la ponencia y al artículo, y no dilatamos. Franco es becario actualmente de la universidad, doctorando. Daniel también es diseñador, doctorando del DARCU, y yo soy docente también de la facultad, magíster en Administración de Negocios. Por una cuestión digamos, de logística, también de superposición, vamos a escuchar primero a Franco, que tiene un compromiso porque está en paralelo montando, arrancando una exposición, así que vamos a escuchar primero a él, y después continuamos nosotros con Daniel. Y muchas gracias, por supuesto, por la invitación a participar de esta jornada. Bueno, gracias Gaby por la presentación. Bueno, hola a todos, gracias Fabiola, Alejo, bueno, y qué lindo participar y estar acá. La verdad, me gusta haber podido escuchar también un poco a Alan primero, porque coincido en unas cuantas cosas. Acá tengo tu libro, Alan, que me lo compré hace un par de días, una casualidad, porque justo tengo que escribir una cosa, que hay una transición entre años 80 y 90 y tengo que escribir algo con eso, así que me venía muy bien. Pero bueno, un poco entrando directamente para no dilatarlo mucho, este es un trabajo que escribí con Micaela Orlandelli y Nicolás Uccelli. En realidad el trabajo se llama Entornos flexibles, necesidades del diseño en la Argentina, el entorno laboral en el diseño en Argentina, algo así era el subtítulo, y un poco surge de la necesidad personal de una retrospectiva de verme dónde estoy yo después de unos 6 años de haberme recibido la carrera de diseño, ¿no? De diseño industrial. Actualmente soy, como decía Gaby, soy doctorando de la UNLP en artes, pero también soy magíster en diseño y estrategia por UNOVA. Entonces tuve como esa pequeña escala académica, y básicamente lo que estuve notando en estos últimos años, y por lo cual me quise exponer a
a hablar con estos chicos, que son un poco más chicos que yo, para escribir este artículo, era el problema de la inserción laboral y la distancia que a veces se termina encontrando entre, digamos, la oferta académica y después el ejercicio real de los diseñadores, que es una brecha de la cual hablamos todo el tiempo todos, mismo los estudiantes y los egresados, es como algo muy que siempre está en el aire, pero bueno, lo quería, para salir de esa hipótesis de café, bajarlo un poco a un artículo, ¿no? Esa era la situación. Y obviamente tener en cuenta cómo había aparecido este contexto que bueno, un poco también lo habíamos comentado con Alejo, que tiene que ver con esta aceleración de ciertas transformaciones, ¿sí? Que venían ya obviamente desde principios de los años 2000, y que de repente a partir de una casi forzosa digamos, dinamización de ciertas metodologías de trabajo, de formas de consumo, digamos, de puesta en práctica de tecnologías que ya estaban presentes, pero que por ahí estaban en un contexto por ahí más empresarial, como un montón de herramientas que se empezaron a usar, de alguna manera como que dinamizó y dinamitó un poco la situación laboral también, ¿no? Como que de repente nos encontramos con ese entorno de alguna manera que más que líquido es gaseoso ya, ¿no? Y bueno, y en ese contexto también empezaban a aparecer estas cuestiones justamente de cómo yo veía muchos profesionales que empezaban a transitar esta cuestión del diseño en entornos digitales, aún siendo diseñadores industriales. No estamos hablando obviamente tan específicamente como de la gráfica, que siempre existió y que siempre se vinculó rápidamente con los medios digitales, y digamos, pero bueno, sino que empezaban a aparecer otras situaciones, y donde también empezaban a aparecer cuestiones éticas, políticas, que me parece que tiene que ver un poco con lo que comentaba Alan, ¿no? De esta cuestión del poder que nosotros tenemos al momento de gestar y diseñar, y la influencia que tenemos, ¿no? Pero bueno, en principio, con esta situación de ver cómo cambiaba esto, lo que nos planteamos un poco con mis compañeros en el artículo, era ver realmente cuáles eran las necesidades laborales que tenían diseñadores egresados de la carrera en los últimos 10 años. Hicimos un corte digamos, egresados en los últimos 10 años insertos en el mercado laboral, que se dedican al diseño, que ya es un corte enorme porque muchos directamente abandonan la disciplina. Perdón si me pongo medio trágico, pero me parece como que es algo que hay que hablar. También egresados que, digamos, cursaron gran parte de la carrera, pero nunca se recibieron, pero que sí ejercen. Y también estudiantes de último año. Entonces, digamos, también los quienes escribimos el artículo estamos en esos 3 lugares, ¿no? Yo egresé unos 6-7 años, Micaela egresó hace 1 año y pico, y Nicolás está terminando la carrera. Entonces son esos 3 lugares. Básicamente lo que hicimos fue en principio realizar una serie de entrevistas en profundidad a diferentes personas con distintos perfiles que hoy, por ejemplo, se insertan en ramas variantes que ya no respetan como las orientaciones clásicas que aparecen en muchas carreras de producto, indumentaria, textil, sino que, por ejemplo, pasan a diseñar, como uno de los casos que trabajamos, un teatro virtual para el metaverso, y que eso nunca se va a aparecer en un contexto físico de ningún tipo de manera. Y a partir de eso, con esas primeras conclusiones de entrevistas en profundidad, realizamos una encuesta a alrededor de unos 50 estudiantes. Es exploratorio, obviamente entendemos que necesita mucha más muestra para tener significación eso, pero en donde empezamos a encontrar un par de cosas alarmantes que también digamos, corroboraban un poco la hipótesis, ¿no? De cómo ciertas, lamentablemente, metodologías de enseñanza se tienen que actualizar, ¿no? Obviamente, la intención no es pegarle a la educación, para nada, sino reflexionar sobre ciertos asuntos que son necesarios de actualización, ¿no? El hecho de que justamente vivimos en entornos tan dinámicos y acelerados provoca que ciertos contenidos se desactualizan muy rápido. Entonces, hay una corriente que ya viene hace varios años, que está vinculada a las hard skills y las soft skills, y estas capacidades de adaptabilidad a esto que planteamos nosotros como entornos flexibles, de ver cómo empezar a hacer para trabajar ciertos aspectos dentro de las carreras de diseño, que muchas veces incluso están mejor formadas que otras, que digamos, qué sé yo, abogacía. Lo que pasa es que nuestro campo es tan dinámico que lamentablemente necesitamos adaptarnos mucho más. Entonces lo que hicimos fue una encuesta evaluando ciertas habilidades que entendíamos, a partir de esas entrevistas en profundidad, que eran esenciales para el desarrollo profesional, ¿no?
resolución de problemas, digamos, capacidades interpersonales, gestión de negocios, un montón de otras herramientas que empezaban a aparecer y que eran esenciales, ¿no? Dentro de las encuestas, por ejemplo, nos aparecía que generaba este perfil mixto del diseñador, que ya es casi inexistente esta situación de que el diseñador está dentro de una empresa y se dedica solo a diseñar, y es una situación que casi ya no existe, ¿no? Casi todos los diseñadores son simultáneamente diseñadores en una empresa o en una fábrica, y además por ahí son docentes, y además por ahí hacen investigación, y además por ahí tienen un emprendimiento o gestionan alguna red, ¿no? Entonces esa situación mixta, que ya es muy caótica, te demanda un montón de otras habilidades que no están muchas veces como aspecto primordial en la formación, porque se enseña a diseñar, y se enseña a diseñar muy bien. Y esto yo lo digo desde la perspectiva de que en mi formación yo además terminé mi carrera como estudiante en Brasil, y hace muy poquito estuve en España también dando clases en una universidad en Sevilla y de máster, y tengo como contraste, por lo menos personal, de decir que las universidades en Argentina son muy buenas en lo que es diseño. O sea, eso lo puedo ver. Pero sí es cierto que somos buenos para diseñar, ¿no? Y en esta encuesta rápidamente saltó que un montón de habilidades que incluso digamos, los entrevistados evalúan como casi más importantes que saber diseñar, no están abordadas, que son habilidades de management, cómo conseguir tu primer cliente, cómo, digamos, insertarte en esas dinámicas que lamentablemente muchas veces no están del todo desarrolladas. Entonces, básicamente en el artículo, la idea era poner un poco en evidencia todas esas situaciones que son hoy en día neurálgicas de la práctica del diseñador, que muchas veces, por ahí si uno analiza, y Alan lo sabe también, que los perfiles de diseñadores como Hugo Gogan o Ricardo Blanco eran el hombre orquesta, ¿no? Bueno, y hoy en día estamos un poco en esa situación también, ¿no? Ya se perdió como ese mundo idílico noventero de entro a la multinacional y desaparezco. Excepto probablemente hoy en día en las UX, ¿no? En las estas grandes corporaciones, donde sí se empieza a entrar, y donde muchos diseñadores mutan y se transportan a ese mercado laboral. Yo realmente hoy en día casi no conozco a nadie de mis compañeros que no haya participado de alguna manera de ese campo. Entonces, básicamente en ese artículo un poco era de determinar estos aspectos, comprender esos perfiles mixtos como profesionales, comprender las necesidades de gestión y la formación de los diseñadores en ese aspecto, y un poco ponerlo en números para poder reflexionar sobre la práctica. Así que bueno, sería eso. Gracias. Gracias, Franco. Volvemos, en definitiva, a los orígenes de la historia, del origen del diseño en sí mismo, ¿no? Que hacíamos de todo, siempre hicimos de todo y proveníamos de diferentes lados. Bueno, gracias. Excelente es tu entorno fílmico ahí atrás tuyo. Adelante, Dani, ¿cómo va? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quiero agradecerles a la Universidad de Palermo por la invitación y la publicación. Yo, mientras comparto unas imágenes, ¿ahí se ve? Dale, perfecto. Sí, se ve perfecto. Si podés poner en pantalla completa, mejor. Sí, perfecto. Ver como presentación, ¿no? Déjeme un chiquitín que el Zoom deshabilita el control L. Bueno, de igual la se ve pantalla. bien, no hay problema. Si no, no hay problema. No, Dale. ya lo... Por ahí un pequeño comentario. El artículo tiene que ver no con la tesis doctoral que estoy desarrollando, que tiene que ver con la semiótica aplicada al diseño industrial, que un poco toca algunas de las líneas que decía recién Alan, en cuanto a lo que dejo no comunicar por parte del interpretante usuario, por así decirlo, consumidor. Tiene que ver más que nada con el grupo de diseño y salud que dirijo, que forma parte del Centro CIPADI de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad de Mar del Plata, perdón. Este artículo lo desarrollamos junto con Gabriela y una estudiante de terapia que es Agustina Montoya, que está haciendo una beca SIN. Básicamente tiene que ver con contarles el recorrido que tenemos a lo largo de estos casi 15 años en temas vinculados a salud, y se titula aportes del trabajo interdisciplinario Mar del Plata. Esta línea de trabajo en salud en realidad se inicia desde el campo de la extensión,
en la publicación del artículo van a ver todos los nombres de los proyectos y los directorios básicamente. Esas líneas que se inician en extensión tenían que ver con proyectos financiados por la Universidad de Mar del Plata y la Secretaría de Políticas Universitarias. Básicamente en esos 5 años, del 2010 al 2015, hicimos varios proyectos que nosotros los encasillamos como en 2 ejes, o sea, problemas de salud vinculados a discapacidad en adultos y tercera edad, que era una primera línea, y otra segunda línea tiene que ver con proyectos de discapacidad, pero en niños. Sí, básicamente en material didáctico y, bueno, y en otras cuestiones vinculadas a discapacidad. En ese sentido, esto lo iniciamos en el 2010 con diferentes proyectos que vieron las imágenes. En el 2014, por esas iniciativas y otras inquietudes más, se forma el grupo DISA en octubre del 2014, donde empezamos a sistematizar y a trasladar las problemáticas que nos encontrábamos en el contexto real, que le dábamos respuesta desde la experiencia extensionista. Entonces trasladamos esa experiencia extensionista del territorio y la empezamos a formalizar en el campo de la investigación, que implica otras metodologías y otros tiempos, por así decirlo. De todo ese recorrido empezamos este eje que lo estoy mostrando ahora es el que más consolidado está, tiene que ver con discapacidad en niños. Venimos trabajando sostenidamente desde el 2011 en escuelas especiales. El primer proyecto hicimos un relevamiento de todo el material didáctico con la que cuentan el distrito de General Pueyrredón, que está dividido en escuelas con distintas discapacidades, desde TES o TEA, trastorno emocional autista, hasta ciegos, sordos y neurolocomotores. Después de esta experiencia que detectamos áreas de vacancia, empezamos a hacer un trabajo con la escuela que tenía que ver con relevar patrones de depresión en escritura. Siempre estas líneas de trabajo lo articulamos con la unidad académica de terapia ocupacional, tanto sean investigadores, docentes y estudiantes de la carrera de terapia de acá, y en algunos proyectos articulamos con otras unidades académicas. Otro eje que se desprendió de todo este material didáctico lo desarrolló Gabriela en lo que tiene que ver con experiencias ápticas sensoriales para invidentes y ciegos. Y eso, digamos, nos permitió ir consolidando parte del equipo de algunos cuadros, como las 3 becas que ven ahí. Algunas son becas de SIN y otras son becas de universidad, que lo que hicieron fue profundizar parte de las líneas de acción que veníamos trabajando desde lo que es escuelas especiales. Esto, con el tiempo empezamos a construir, por así decirlo, el marco teórico que requiere la investigación, lo empezamos a desarrollar y actualizar. Ahí en negrita están digamos, algunas variables o algunas palabras principales o variables de análisis que sostienen el trabajo de investigación. Y un poco articulando con el motivo de la revista, no solamente quería reflexionar sobre esto, en realidad le habíamos hablado cuando nos juntamos con Alejo, acerca de la inmaterialidad o la pérdida de material, como hablaba Maldonado, la desmaterialización que se veía desde fines de los 90, Mancini y otros autores, y eso potenciado con el proceso de digitalización y la pospandemia que nos conectó. La reflexión tiene que ver con, en nuestro campo, básicamente, no va a haber pérdida de materialidad, básicamente porque todos los productos vinculados a salud, sea una discapacidad cuando uno nace o una discapacidad cuando uno es adulto, requiere de la materialidad para potenciar como ayuda técnica o como muleta, por así decirlo, a no perder capacidades físicas. O sea, el objeto material le permite a alguien que tiene una discapacidad, ¿sí? Esa materialidad le permite como hacer determinadas actividades para recuperar ciertos estímulos o ciertas capacidades motrices. Sin materialidad eso no se puede hacer. Eso básicamente es de este recorrido que tuvimos en todas las imágenes que vieron y en todos los productos que hemos investigado, desarrollado y puesto en el campo real. O sea, la pérdida de materialidad, por lo menos en el trabajo en salud que venimos desarrollando, no va a acontecer porque se requiere de la materialidad justamente para recuperar capacidades físicas.
En este recorrido lo que sí tratamos de hacer es, que no es fácil porque las dinámicas y las metodologías difieren en tiempo y en espacio, es lograr una retroalimentación en lo que es extensión, investigación y docencia. O sea, a veces hicimos un proyecto de investigación en donde con una práctica sociocomunitaria investigamos el campo, tomamos los casos y eso sirvió como una práctica docente, o a veces de una práctica docente hacemos un trabajo de extensión y después retroalimentó un trabajo de investigación. Estas funciones de la universidad lo vemos como un proceso continuo y permanente, o sea que tiene que haber, tiene que estar siempre imbricada estas tres funciones de la universidad. Y otra cosa que empezamos a hacer es, digamos, con el trabajo interdisciplinario que veníamos desarrollando, básicamente con diseño industrial y terapia, es tratar de pasar de lo que es interdisciplina a transdisciplina, con lo que eso conlleva, ¿no? O sea, no solamente que cada uno aporte su mirada, sino tratar de hacer una construcción conceptual y una definición del marco teórico desde una transdisciplinaridad. Esto no es fácil, es lo último que venimos tratando de hacer, o sea, corrernos de lo inter a lo trans, tratando también de sumar otras miradas de otras disciplinas. Por eso consideramos como nuestro espacio de trabajo, desde el DISA, donde hacemos extensión, investigación y docencia, lo vemos como dice ahí, ¿no? Como un proceso continuo e integrado, y es un espacio de construcción permanente, de intercambio y de retroalimentación, donde se actualizan, por un lado, las posturas teóricas, las configuraciones didácticas y las actuaciones profesionales. Consideramos que esas tres cosas siempre deberían ir de la mano. Y por otro lado, bueno, lo que nos permitió toda esta experiencia es un poco lo que dice ahí, es un trabajo participativo y colaborativo entre unidades académicas de la Universidad de Mar del Plata y también con otras instituciones, como por ejemplo INAREPS acá, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, todas las escuelas especiales con las que hemos trabajado, UMASDECA, que trabajó Gabriela con invidentes, Museo Mar, o sea, con un montón de, como arrancaron ustedes diciendo, el diseño es una red, bueno, esa participación y esa colaboración con un montón de instituciones en donde la facultad empieza a dar una respuesta real a las problemáticas del contexto. Después, bueno, lo que dice ahí, formación de estudiantes, docentes e investigadores, en estas tres funciones, o sea, en lo que es docencia, pero también en lo que es extensión e investigación. Y por último, lo que tratamos de hacer es, como dice desde el grupo, que es diseño y salud, mejorar la vida de la calidad de las personas con discapacidad. Eso es todo, fui rápido, pero bueno, en extensión está el artículo que muestra un poco ese recorrido con un poco más de profundidad. Así que bueno, les agradezco la invitación, muchísimas gracias. Excelente, Daniel, como siempre, gracias por la labor que hacen allí. Ahí recuperá, que yo te mandé una cosa en privado, pero también recuperá que hay un comentario de un participante de Gino para cuando nos quede un ratito al final, ¿dale? Pues sí, vamos viendo en el chat, se va recordando al final, ¿sí? Buenísimo, Daniel, la verdad, qué laburo, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos con Gaby. Hola, bueno, ¿ven bien la pantalla? Sí, lo podés poner en más... no, está bien, así se ve perfecto, dale para mí. ¿Sí? Bien. Bueno, mi nombre es Gabriela, un poco el tema, la vinculación de esta continuidad difusa que nos planteaban para como desafío para este año, tiene que ver con un anclaje a las experiencias aplicosensoriales, de alguna manera está vinculado a lo que comentó recién Daniel, y digamos, yo lo denominé como los desafíos del diseño invisible. En realidad la pregunta que nos surge ante esto es ¿qué sucede con la materia para quienes no ven el mundo a través de ella? O sea, perdón, para quienes ven el mundo a través de ella, es decir, que no tienen la posibilidad de ver con los ojos, sino a través de sus manos. Como marco, ahí está. Como marco conceptual, partimos de considerar este diseño invisible en términos de la materialidad percibida de forma áptica, de hablar de experiencias digitales como parte de esta pospandemia y esta era postdigital,
Y ahí el diseño de los artefactos entra en crisis material en algún punto, un poco planteado ya por ustedes, y en esta disyuntiva de qué sucede con el mundo objetual, y qué pasa con la materialidad, y dónde realmente, que es un poco también lo que charlamos oportunamente, dónde realmente es irreemplazable y dónde no, y qué sucede con este momento post, como decía recién, en donde hay un montón de variables nuevas que intervienen, hay otras que se rejerarquizan, y de alguna manera el diseño vuelve a tener otro desafío, como un poco lo mencionaba Alan, como lo dijo también Franco o Daniel, en estas dinámicas de cambio a las cuales estamos siempre sujetos, ¿no? Entonces, desde esa lógica, este artículo tiene como 3 pilares o 3 ejes desde los cuales trabaja, que después lo podrán ver en el artículo completo, que es este mundo post, por un lado, los comportamientos postdemográficos y la economía de las expectativas. Si nosotros hablamos de los escenarios postpandémicos, de alguna manera se reclama este retorno a la normalidad en diferentes aspectos, pero principalmente haciendo alusión a lo tangible, y a estos entornos que necesitan ser vividos desde otra forma, ¿no? O sea, volver a esta conexión física y presencial que todos demandamos después de tanta virtualidad y tanta cosa inmaterial. De alguna manera siempre, o sea, estamos demandando y tratando de volver a conectar desde ese lugar. Entonces, comprendiendo que hoy transitamos de una manera fluida entre los mundos que Bauman definía como online y offline, y que antes uno entraba específicamente cuando necesitaba, hoy vamos y venimos casi sin darnos cuenta, ¿no? Por consecuencia de esta pandemia. Entonces, en ese marco, los comportamientos han cambiado en consonancia con ese contexto, y de la misma manera, cuestiones tecnológicas, hábitos de consumo, emergen nuevas prioridades, como decíamos, y el diseño no está ajeno a esta situación, sino que justamente debe afrontar nuevas expectativas, entendiendo que que estamos en presencia de un comportamiento postdemográfico, por cuestiones de que ya tenemos otro nivel de comprensión de lo que podemos, o sea, esta habilidad de consumir libremente, este acceso, dibujar algunas normas estrictas o parámetros sociales que estaban más impuestos en otro momento, y este deseo de estatus en cuanto a una búsqueda personal y a un poder reconocer qué es lo que hay, cuáles son las ofertas y qué es lo que yo quiero, ¿no? Por supuesto, todos transversalmente al diseño, sin duda. Y en un marco de lo que se denomina la economía de las expectativas, en donde, digamos, hemos pasado de una economía de las experiencias a hoy una economía de las expectativas, por cuanto sus ejes hablan de una demanda de calidad creciente, por un lado, de un impacto positivo por otro, y de una expresión, de una búsqueda en la expresión personal por otro. Entonces, en el cúmulo de estas 3 cuestiones, ¿no? De este mundo post, del comportamiento postdemográfico, de la economía de las expectativas, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el diseño? ¿Y de qué manera abordamos este diseño invisible? Invisible en el sentido de que las personas a las cuales dirigimos, en este caso puntual que yo abordo dentro del artículo, las personas que no tienen la posibilidad de ver de la misma manera, ¿no? Entonces, esta disyuntiva que se planteaba sobre la necesidad de brailear un espacio, ¿sí? En donde es necesario prefigurar qué es lo que sucede, pero en realidad transitamos caminos que no recorremos visualmente. O sea, nosotros que tenemos la capacidad de ver, sí, pero aquellos que no están un poco más limitados, y por lo tanto deben extender sus manos y tratar de brailear y palpar formas que no pueden percibir de la misma manera, es decir, que no pueden ver un todo y seleccionar dónde focalizan, sino que es necesario que sigan interactuando a través de la materia como una de las partes, ¿no? Porque obviamente se complementan dentro de los 5 sentidos, el carecer de la vista hace que se potencien los otros 4, pero la manera en que tienen de abordar el mundo, las personas que no ven, es fuertemente desde lo auditivo y desde lo áptico. Entonces, desde ese lugar, el plantearnos qué sucede con la materia y poner sobre la mesa las demandas que tendríamos en relación a eso, es un poco el desafío de este artículo. La discapacidad visual, cuando hablamos de discapacidad visual, pensamos en lo que debe haber sido este momento digamos, de pandemia, en donde de repente hay una desaparición abrupta de ese mundo material, y todo pasa a ser en los ámbitos o escenarios virtuales y digitales, ¿no? Entonces esa interacción física, esa exploración libre del universo, se complejiza más aún para las personas que no tienen la posibilidad de ver.
Si a eso le sumamos que, digamos, que la visión es el canal sensorial primario de todas las personas, en donde hacemos esto que yo comentaba recién, de mirar, de comprender la generalidad para ir a focalizar y puntualizar donde se requiere, de repente, bueno, se reduce la posibilidad para este segmento de poder explorar el espacio y comprenderlo de la misma manera. En este caso puntual, y haciendo foco en lo que son las experiencias hápticas, por cuanto hoy hablamos de experiencia por sobre productos o servicios, pero la experiencia incorporada al proceso de diseño, no como un plus agregado, como una cosita que complementa y dejo ahí, cumplo y listo, sino como una concepción del diseño, en realidad este trabajo lo que propuso en su momento, digamos, que es lo que les voy a mostrar en 3 placas de imágenes nada más, tiene que ver con justamente, por un lado, explorar las experiencias háptico-sensoriales de manera de, por un lado, incluir e integrar, ¿no? En el juego y a través del juego la comprensión del espacio de las diferentes personas, tanto aquellas que tienen una discapacidad visual como las que no, además de poder tratar de empatizar con aquellas situaciones en las que nosotros no estamos habituados a transitar. Entonces, en un nivel de expectativas en donde yo busco, o sea, en el marco de las expectativas donde yo busco experimentar desde otro lado, y mis expectativas son cada vez más altas por esto que hablábamos de comportamiento postdemográfico y de esta economía, en realidad no puedo dejar de lado a determinadas partes de la sociedad, vamos a decirlo así, sino que al revés, el rol del diseño en relación a la calidad de vida y a la mejora que podemos hacer, tiene que ver con eso. Entonces la materialidad en este contexto difuso, vamos a llamarlo como dijeron ustedes, tiene que ver con justamente poner en crisis o poder debatir cuál es digamos, la necesidad que tenemos de sostener este mundo objetual para ciertas personas. En este caso se tratan de diferentes juegos en donde quienes ven, tanto como quienes no ven, juegan y se animan a explorar la espacialidad desde otro lado. Es decir, que la cuestión áptica y material requiere continuamente el poder palpar, percibir, jugar y ponerse en el lugar del otro en términos de ya no contar con la herramienta de la visión. Entonces, eso nos equipara en algún punto y nos hace percibir la materia desde otro lugar. Porque obviamente cuando restringimos la vista, las sensaciones asociadas a estas situaciones son de inseguridad, de miedo, de pérdida, ¿no? O sea, de dónde estoy, cómo me oriento. Entonces, ponernos en ese lugar desde el juego hace que podamos interactuar de otra forma, sin que sea tan abrupto, pero de alguna manera poder sentir un poco más como ellos. Entonces, estos juegos lo que proponían era justamente trabajar la empatía a través de la materia, pero siempre desde lo áptico. Entonces, en relación a este diseño o a esta continuidad difusa y estos emergentes virtuales y digitales, en este caso puntual de las personas que tienen una discapacidad visual, el diseño no puede desmaterializarse por completo. Puede ser complementado por otros sentidos, sí, por supuesto, pero la materia que a lo largo del tiempo ha atravesado distintas concepciones desde el diseño, en términos de las tendencias objetuales y de consumo, en realidad en este caso es irreemplazable, porque mínimamente como complemento de otros sentidos debe estar. Entonces las experiencias de repente de un diseño híbrido en términos de materialidad y de virtualidad tienen que alcanzar o podrían alcanzar el nivel de expectativas que hoy se demanda. Entonces, rescatando esto que venimos hablando, hoy, si bien el propósito del diseño puede ser resolver cuestiones técnicas y, digamos, las funciones semánticas, simbólicas, digamos, hay un montón de situaciones en relación a las variables clásicas del diseño que puede atender, también puede tratar de expandir esas capacidades humanas y entonces, por ende, trabajar para estos grupos más reducidos. Es muy breve, el resto está en el artículo, pero así cumplía con los 5 minutos pautados. Espectacular, no, espectacular. Además, como para muestra está más que excelente. Muchas gracias, Gaby. No, por y favor. Gracias al equipo todo, porque la verdad que, bueno, ahí pueden revisar el chat y los están meta felicitar, y con creces, con razón. Después retomaremos algunas cosas si nos queda un poquito de tiempo. Así que bien, bueno. gracias a ustedes. Excelente, Gaby, muchas gracias. Pasamos a... Sí, avanzamos con Ovidio, ¿no?
Obvio, sí, vamos con Obi y su equipo. Adelante. Gracias Fabi, gracias Alejo. Pues tengo el honor de estar con el equipo de la Universidad Rafael Andívar, con la arquitecta América Alonso y con la doctoranda Gloria Escobar. Y que pues no está con nosotros, como os dije al inicio, Regina Alfaro, pero yo voy a tratar de sintetizar luego de hacer mi breve exposición. Así que nos dejan la vara en alto los compañeros anteriores, así que trataré de llegar al nivel y además de ser breve. Mi artículo, eso, pues como lo dijo Alejo también al principio, sobre qué es lo que, cómo hemos estado ahora con estas realidades difusas, ¿verdad? Y mi artículo se titula La enseñanza del diseño en tiempos de transformación acelerada, educación de cara al futuro, predicciones y mejores decisiones en el presente. En alguna conversación con los compañeros, bueno, esto nace de una inquietud de estar leyendo un poco a Herbert Simon en las ciencias de lo artificial y cómo Simon le trae la ciencia o cómo lo vuelve ciencia al diseño. Pero además Simon escribe un artículo sobre cómo predecir el futuro y habla sobre que no solo es tarea predecirlo, sino más bien diseñar el futuro para un mundo que sea sostenible y adaptable. Eso me dio pie bueno, cómo nos adaptamos y qué es lo que sucedió con nosotros. Y en ese sentido, pues me di el espacio para contar un poquito lo que hicimos en Guatemala y un poco de referencia también de lo que se hizo en otros países. Además de Simon, pues tuve como referencia la Asamblea General del World Design Organization, donde se habló sobre la previsión estratégica centrada en el futuro. También sobre una charla del magíster Javier Aragay. Él es presidente de Reimagine Education y él está ahora apoyando a la Universidad Rafael Andívar en la renovación de la educación. Y en una conferencia también de Javier Maceda del Instituto Europeo de Diseño sobre el futuro de las profesiones del diseño. Y pues en función de eso, ya me busqué un par de autores que me llamó la atención cómo van abordando esta educación remota de emergencia. Y entonces ahí pues abordé a Hodges, a Charles Hodges y a Crisi Rapanta, ambos con algunos coautores. Con esta breve introducción pues voy a empezar. Y sufrimos con el COVID un momento de transición. Esperemos que ya esté pasando y que esta transformación nos deje pues ya un poco más tranquilos, pero sobre todo creo que considero que es una de las mayores transformaciones de la educación en los últimos tiempos. Es por eso que las universidades y las instituciones de educación superior se tuvieron que movilizar hacia lo que les acabo de decir, una enseñanza remota de emergencia. ¿Y qué hicimos? Pues básicamente era lo que enseñábamos de manera presencial, tratar de darlo enfrente de una cámara, con una audiencia que estaba quizá en el dormitorio, en el comedor, tratando de hacer lo mejor de las dos partes. Tanto el alumno como el profesor llegó hasta la cocina, ¿verdad? En dos platos. Y tratamos de hacerlo mejor para suponer que había proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice Hodges que tenemos ventajas y desventajas. Lo resumo ahora. Tuvimos más tiempo, es decir, fuimos un poco más flexibles con el tiempo, pero por otro lado tuvimos sesiones mucho más largas de conexión y de trabajo. También tuvimos facilidad de diálogo con algunos profesores, pero por el otro lado también hubo falta de interacción con los compañeros de la clase. Algunos que apagaron sus cámaras, algunos que apagaron y se fueron y después nos dábamos cuenta al finalizar la sesión que ya no estaban ahí o quizás nunca estuvieron ahí. También tuvimos horarios mucho más razonables para poder conectarnos, pero también eso nos presentó distractores y cronófagos más cercanos. Hubo contaminación auditiva o contaminación visual y además mucha dificultad para mantener la atención, porque estábamos en casa, estábamos atendiendo niños, estábamos atendiendo a los papás, en fin.
También teníamos la facilidad o la ventaja de la reproducción de las grabaciones para facilitar esa construcción de conocimiento. Pero por el otro lado, alguna inestabilidad de redes. También tuvimos menos movilización, si lo queremos ver así, menos CO2. Pero por el otro lado, adaptarnos a estos espacios o hacerlos, estos espacios en el hogar multifuncionales también fue un gran reto. Y también tuvimos acceso a fuentes bibliográficas diferentes, ¿verdad? Un poco más accesibles, la forma digital de llegar a ellos. Pero también dejamos por un lado asistir a las actividades, soy diseñador industrial, ¿verdad? A las actividades que nos hacen diseñadores industriales, y a veces esta falta de los modelos y de los prototipos nos alejó muchísimo de las capacidades del diseño. Entonces debemos de tener muy presente que es clave evitar la tentación de equiparar la educación remota de emergencia con el aprendizaje en línea. El aprendizaje en línea lleva todo un proceso que requiere la adaptación del material. Y es muy fácil que hoy día estemos llegando a una conclusión de, pues solo me pongo enfrente de la cámara y yo estoy enseñando. Además, se identificaron algunos puntos de cambio en el papel de los docentes. Uno fue que hubo docentes muy comprometidos, con mucha seriedad, y que fueron capaces de desarrollar una visión equilibrada de esa relación con las tecnologías. Lograron adaptarse a las plataformas virtuales, descubriendo algunos, yo diría, aditamentos que permitieron continuar a la distancia. En dos palabras, lo digital. Lo segundo es que también se identificaron cambios disruptivos en la rutina. Enseñar no solo es conservar una forma específica de instrucción o enseñar lo mismo siempre. Entonces aquí lo que debimos hacer, idealmente, fue cambiar los contenidos y no solo repetir lo que veníamos enseñando, ¿verdad? Eso se hizo muy evidente ahora. Y lo último es que nos dimos cuenta que como profesores, como catedráticos, distribuimos conocimiento, pero al distribuir el conocimiento también somos co-creadores de ese escenario del aprendizaje. Un escenario que tiene un componente emocional muy grande. Es decir, si yo me siento cómodo, voy a aprender más. Como decía Kant, ¿verdad? El estudiante no tiene que aprender los pensamientos, sino aprender a pensar. Y eso fue lo que se hizo muy evidente en la pandemia. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de diseñador y educador de diseño necesita el futuro de la educación? Y en el título, pues yo agregaba esta previsión estratégica, centrada en futuros alternativos, explorando tendencias. Pero prever no se trata solamente de hacer predicciones, sino se trata de tomar mejores decisiones en el presente. La educación del diseño debe centrarse o debe enfocarse en temas como salud mental o diseño para la salud mental, también diseño para el medio ambiente, diseño para y con todas las culturas, diseño para nuevas tecnologías, pero además anticiparse a consecuencias no deseadas. Voy a cerrar aquí con no solo el trabajo multidisciplinar, que también debería ser un énfasis. Hablé del diseño para la naturaleza, pero quiero citar a Tácara. Tácara habla así que el diseño no es ajeno a lo ecológico, que el diseño no es ajeno a lo ambiental, porque no solo estamos diseñando, por decirlo así, para el hombre, estamos diseñando para todo el entorno. Entonces debe ser un diseño centrado para la vida. Y en eso empecé con un poquito de esto en mi disertación, y es porque todo está conectado. Los seres humanos no estamos separados del planeta y todos vivimos y somos parte de él. Laudato Si, el Papa Francisco dice que debemos ayudar a las poblaciones más vulnerables del planeta, protegiendo el medio ambiente y fomentando ese desarrollo sostenible.
Con eso cierro mi presentación, pueden leerlo en la publicación. Y brevemente, pues me voy a la parte de Regina. Regina presenta la autoconciencia como herramienta para el desarrollo de competencias y habilidades en las prácticas profesionales. Me aventuro un poco a hablar del artículo de Regina porque pues compartimos esta cátedra en el ciclo anterior. Fue la cátedra de práctica profesional. Y en la práctica profesional son esos espacios donde podemos formar el aprendizaje o impulsarlo dramáticamente a través de abordar factores como adaptación y aprender haciendo en una empresa. Aquí lo que hacemos es asignar estudiantes a empresas, pero imagínense ustedes en la pandemia, desde la casa haciendo práctica profesional fue muy difícil. Este aprendizaje entonces en un contexto de educación presencial pues daba un reto ya inicial. Imagínense, como les digo, haciéndolo en un contexto virtual, donde el docente debe tener un rol de guía y un rol de acompañante. En entornos virtuales entonces, o en entornos híbridos como lo que está sucediendo ahora, no existe el mismo contexto. No hay un escenario idóneo para que el aprendizaje y el desarrollo de competencias sea el mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, las bases que tuvimos para este curso fueron 4 roles. Un diseñador freelancer, un diseñador empleado, un consultor y un emprendedor. Regina en su artículo habla principalmente del rol del empleado, integrándolo al día a día de las actividades de la empresa. El año pasado en este rol tuvimos un total de 9 empresas y 10 estudiantes. Y pues ella habla de la autoconciencia. Es decir, el estudiante es a través de estas prácticas profesionales y a través de esta herramienta de desarrollo de habilidades blandas y de competencias, permite que el trabajo híbrido le dé las capacidades, las destrezas para su desarrollo profesional. El enfoque de desarrollo de habilidades blandas en este curso se centró en la adaptabilidad, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y el manejo de tiempos principalmente. Esto es lo que tenía Regina. Bueno, nuevamente aquí lo pueden leer el texto completo en las publicaciones y pues dejo al resto del equipo para que siga adelante. Bárbaro, gracias Obi. Avanzamos. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de mantenerme en el tiempo para no alargarme mucho. Pues bueno, pues cuando se nos invitó a escribir aquí con este artículo, pues me vino a la cabeza el curso en el que di la definición del proyecto de grado, ¿verdad? En la Landívar se llama el curso de énfasis 3 y para eso traigo un poquito a recordar que la disciplina del diseño industrial es creativa, tanto como estratégica, pero no se puede negar la carga investigativa que tiene durante todo su proceso, ¿verdad? Y sobre todo cuando se está estudiando la carrera de diseño industrial y toca la fase de proyecto de grado. Aquí el trabajo metodológico de la investigación para definir su tema de proyecto de grado no es nada sencillo, ¿verdad? Requiere que el estudiante pues enfrente este reto profesional y aplicar su propio criterio que a veces es un poco difícil allá a vísperas de finalizar la carrera. Aquí el docente es muy importante. ¿Por qué? Porque es determinante en la guía de la educación y a través de este curso puede implementar herramientas de investigación cualitativa, cuantitativa, que definan un tema viable y con aporte de diseño principalmente. En el año 2020 se nos solicitó el reto de parte de la facultad de reestructurar el curso de énfasis 3. ¿Por qué? Porque venía un cambio de malla curricular y quedaban 2 últimas cohortes con la malla anterior, ¿verdad? Entonces era un curso muy breve, ¿verdad? Con muchos estudiantes, con pocos docentes, una vez por semana, y era complicado, ¿verdad? Entonces para esto, pues de primero se investigó de qué se trataba el curso unos años anteriores, donde se orientaba solamente
a definir una problemática. Los estudiantes solo llegaban a eso, no adentraban más, ¿verdad?, en una investigación. Y también se hizo un sondeo con los estudiantes, ¿verdad?, para poder entender un poco más, ¿verdad? Entonces se hizo una encuesta a los estudiantes que habían cursado en el 2018 y 2019 para entender la percepción del curso, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que la satisfacción del curso estaba más o menos en un 50%, ¿verdad? Algo que era alarmante porque los estudiantes, la mitad decía sí me sirvió y la otra mitad decía no, no me sirvió. Entonces también indagamos en quiénes mantuvieron el tema de su proyecto de grado, ¿verdad? En el curso propiamente de proyecto de grado, solo el 16% mantuvo el tema tal y como lo venía trabajando. Luego un 42% mantuvo el tema, pero tuvo ligeros cambios, y un 42% votó el tema, o lo que quiere decir es que tuvo que empezar desde cero, ¿verdad? Que era algo también un poco preocupante. Luego, después de este sondeo, de investigar un poco y con la retroalimentación, se hizo la reestructura del curso, donde principalmente se propuso hacer asesorías 1 a 1, ¿verdad? Orientar al estudiante un tema que le apasionara, tener entregables semanales, ¿verdad? Desde antecedentes, análisis, problemática, hacer todas estas herramientas de encuestas y entrevistas para llegar al brief. Aquí el docente se convirtió en una guía para el estudiante en qué investigar, cómo identificar la necesidad y realizar una planificación, ¿verdad?, que le llevara desde el curso de énfasis 3, que era la definición del proyecto de grado, hasta entregar su proyecto de grado en el siguiente curso. Aquí fue relevante cómo documentar toda la investigación, ¿verdad? Pusimos en práctica la indización, fichas bibliográficas, murales de exploración, hasta llegar a ese documento y concluir con un video en forma de pitch con los hallazgos, la necesidad, los objetivos y la hipótesis que tenían para el proyecto. Y con esto podían llegar al siguiente curso para conceptualizar, materializar y validar, ¿verdad? Tener suficiente información para que lo mantuvieran. Luego de estas 2 cohortes en las que ya se hizo la reestructura del curso, se hizo otra encuesta en el 2022, a inicios de este año, ¿verdad? Y pudimos percatarnos que la satisfacción del curso subió un 16%, ¿verdad? La satisfacción del curso ya estaba más o menos en un 70%, que era algo bueno. ¿Por qué? Porque los estudiantes se sentían satisfechos con los recursos, ¿verdad? Y con todas las herramientas brindadas. Y importante es que un 5% más mantuvo el tema del proyecto de grado, ¿verdad? Y tuvimos menos cambios y menos inicios desde cero del proyecto de grado. Y a modo de conclusión, ¿verdad?, con toda esta reestructura, es importante fortalecer la conexión entre la identidad de los diseñadores o de los estudiantes con el tema que están eligiendo, ¿verdad? Es importante organizar el proceso de investigación, las fuentes, los recursos para crear archivos de la consulta posterior cuando les toque ya finalizar el proyecto de grado. El docente pues es importante para compartir estos métodos de investigación que les van a servir a los estudiantes y reducir el votar el tema desde el inicio, explicar por qué no aceptarían algunos temas, ¿verdad? Para que estos no avancen más, ¿verdad? Hasta que tengan que retroceder en el tiempo. Dar una retroalimentación más honesta al estudiante y tener un proceso integral entre ambos cursos, ¿verdad? Con tener los mismos docentes y no cambiarlos en cada uno. Y de forma personal fue satisfactorio, ¿verdad?, encontrarme en esta etapa de los estudiantes en las que están a un pasito de graduarse, pero realmente esto se convierte en kilómetros, ¿verdad?, de emociones y de retos profesionales que nos convertimos ahí en asesores personales de los chicos. Y bueno, para finalizar, el trabajo metodológico del diseño está en constante transición, ¿verdad? Es un reto y una oportunidad que nos obliga a estar en constante actualización como docentes. Así que muchas gracias. Gracias, Gloria. Buenísimo. Seguimos con América, si no perdemos tiempo, que no nos queda tanto. Perfecto, sí. Claro, muchas gracias. Pues yo voy a ser bastante breve un poco con
el tema que seleccioné para el artículo y explicarles un poco cómo surge esto, pues el artículo se llama La reconexión con la naturaleza como un factor determinante en estas nuevas tendencias del diseño que viene tras el confinamiento, ¿no? Y a mí, pues particularmente, yo tengo pues un par de años ya estudiando este concepto del diseño biofílico, digamos, y el tema de la palabra biofilia, que realmente pues fue definida a finales del siglo pasado por un biólogo que recientemente falleció el año pasado, que se llama Edward Wilson, en donde pues él define que hay una atracción natural, digamos, por la naturaleza y que la naturaleza nos genera de forma, pues no tal vez perceptiva para muchos, pero nos genera muchos beneficios en la calidad de vida, el bienestar, en la salud mental y física, ¿no? Y derivado de eso, pues han habido una serie de estudios científicos de otras personas que han hecho y que han validado que, por ejemplo, el estar en contacto con la madera, ¿verdad? Tanto visual y física, disminuye la presión sistólica del cuerpo humano, nos da sensaciones de relajación, que el tener en una ventana una planta, un árbol y demás, pues también nos genera estímulos positivos, ¿no? Y eso ha ayudado a recuperar más rápidamente pacientes en centros médicos. Y pues un poco de la reflexión que yo intento hacer en este artículo, la verdad es una hipótesis que yo estoy todavía en esos procesos de validación y trabajar un poco y profundizar más, que me ha parecido muy interesante que después del tiempo que pasamos en confinamiento por el COVID, ¿verdad? Y todos encerrados en nuestras casas, apartamentos y demás, cómo ha habido una necesidad de las personas por querer reconectarse con la naturaleza o tener una planta, ¿verdad? Tantos nuevos jardineros, digamos, que surgieron en la pandemia, que intentaron cultivar como podían desde una maceta en su balcón, aún si no había nada, ¿verdad? Y que también después del confinamiento, pues también las decisiones sociales por querer recrearse o por querer habitar espacios han demostrado ser una tendencia de ese deseo por reconexión, ¿no? Y entonces en el artículo pues yo menciono algunos estudios que se han hecho como referencia de esto, uno muy particular que para mí significó mucho y creo que es un ejercicio muy interesante que a nivel de Latinoamérica no se ha hecho y deberíamos de hacer, que por ejemplo en Asia evaluaron 4 ciudades y cuántas tags de Instagram habían en los espacios públicos, digamos, previo a la pandemia y post pandemia, ¿verdad? Y ellos demostraron que aumentaron después del confinamiento obligatorio un 26%, ¿verdad? O sea, la gente tenía 30 minutos para salir de su vivienda, iba al parque, se tomaba la foto y regresaba, ¿verdad? Entonces, como eso se ha ido transformando y cada vez hay una mayor necesidad de las personas a nivel social y a nivel mundial en por querer tener esa convivencia con la naturaleza y que sabemos que nos genera beneficios. Entonces, un poco de la reflexión que yo hago en el artículo es sobre eso, ¿no? O sea, de cómo incorporar elementos de la naturaleza, simulaciones naturaleza, se está volviendo una tendencia también en el diseño de espacios, formas y demás, y que eso pues de alguna forma también nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues ya al final yo intento hacer pues una breve reflexión a modo de conclusión de que, por ejemplo, Edward Wilson, que fue quien desarrolló el término de biofilia a nivel mundial, él en su teoría mencionaba, por ejemplo, el tema de la ética de la conservación, ¿no? Y de que hay un problema, digamos, físicamente en el ser humano que no nos podemos imaginar o intelectualmente no podemos pensar a miles de millones de años, ¿no? Y que eso detiene a muchos de querer buscar la conservación ecológica del entorno. Entonces, él hacía la reflexión en ese entonces sobre que la necesidad de un apego emocional hacia las plantas, a los animales y de todo, podría ayudar a que el ser humano le vea un valor patrimonial y que eso lo ayude a conservar, ¿no? Y me parece muy particular que justo él falleció en diciembre del año pasado y creo que estas nuevas tendencias en el diseño, si nuestro quehacer como diseñadores, arquitectos y demás, podemos lograr, digamos, incorporarlo y eso meterlo un poco más emocionalmente hacia las personas, de pronto podríamos llegar a hacer esa ética de conservación que él dijo y que obviamente ya no verá, pero que sí nos puede ayudar a transformar, ¿no? Todos estos procesos y que sabemos que podemos generar mejores condiciones de vida a las personas a través de nuestra
nuestras propuestas con esta incorporación de esos elementos. Y pues nada, un poco por ahí es la reflexión que yo hago varios ejemplos como para que lo puedan indagar un poco más ahí, pero es en torno principalmente, como les menciono, sobre el tema de la biofilia y esa necesidad humana por estar vinculados con la naturaleza. Y pues yo con eso me quedaría para aprovechar el tiempo de todos. Gracias, América, excelente. Si nos compartís en el chat el autor que mencionabas para que todos puedan tenerlo, gracias. Bueno, fenómeno. Estamos entonces a la orden para seguir con Arodi Morales de la Universidad Sonora México y su equipo. Arodi, estás por allí, ¿no? Sí, buenas tardes, aquí andamos. Saludo a todos, Alejo, Fabiola, gracias por estar aquí nuevamente. Pues muy contentos, muy satisfechos de participar en este nuevo número, aportando pues investigaciones, ¿no? que creemos van a contribuir también en este proyecto muy interesante. Bueno, tratando de también ahorrar un poco de tiempo, le voy a dar paso a la doctora Fragoso, quien tiene ahorita un compromiso. Estábamos dudando incluso si alcanzaría a estar aquí presente, pero aquí está. Le cedo la palabra y si gustan, una vez que ella termine, retomo yo la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, doctora. Adelante, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a Fabiola y Alejo, al doctor Arodi por invitarnos de nuevo a participar con ustedes. Yo voy a platicar con ustedes una pequeña serie de reflexiones que hemos tenido en relación a este proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño en estos tiempos del COVID-19, en donde consideramos que uno de los factores que nos han permitido poder enfrentar esta problemática se puede comprender desde la perspectiva de la complejidad. Y yo quisiera poner un poco en contexto, no quiero ponerme a narrarles cosas que todos hemos experienciado, pero es muy interesante el que nosotros recuperemos este gran entusiasmo que muchos hemos tenido en función de poder haber enfrentado esta contingencia con estas resoluciones de enseñanza a distancia. Y aquí hay una contradicción muy importante que hay que reconocer, porque sí es cierto que nos ha facilitado cosas como esta, por ejemplo, el poder estar reunidos Guatemala, Argentina, Colombia, México, de esta manera. Y además, yo ahorita, por ejemplo, tengo aquí a mis alumnos presentes escuchando este evento. Entonces, eso es pues muy importante para todos. Sin embargo, también nos queda claro que estos procesos de globalización no han sido de la misma manera equitativos para todos. Yo misma he tenido que sustituir mis equipos de cómputo porque se me echaron a perder, no digamos micrófonos, celulares, la propia computadora. A pesar de todos los esfuerzos que las instituciones podrían haber tenido, queda perfectamente claro, por lo menos yo trabajo en una escuela pública, y nos queda perfectamente claro que no todas las personas podrían tener acceso en las mismas circunstancias a la oportunidad de poder estar en estos espacios. No vayamos más lejos, pensemos nada más estos lugares en donde la gente podría haber estado tomando las clases. Para muchos no era fácil por tener que compartir un espacio pequeño, por tener que presentar sus trabajos y sus actividades con recursos que no les eran suficientes. Sin embargo, la globalización siempre nos hace pensar que todos estamos siendo como parte de este proceso de inclusión, de este proceso de equidad, y que todo esto pues es muy bueno para todos. Pero no lo es. O sea, sí lo es y no lo es. Por eso hablaba de esta contradicción, la cual me parece que es muy importante que reconozcamos, ¿sí? Yo vuelvo a insistir, nuestra institución tuvo muchos recursos ofrecidos a los propios estudiantes, a nosotros los docentes,
desde equipos, tecnología, conectividad, todo. Sin embargo, ahí habría una inequidad importante que habría que tener en cuenta. A pesar de esto, dentro de lo que planteamos con esto es que hubo un factor que fue más importante que cualquier otra cosa y tiene que ver con la autoorganización del sistema. ¿De qué manera el sistema pudo haber enfrentado todas esas diferencias y toda esta falta de equidad que podría haber habido? Y entonces nosotros encontramos cómo los propios grupos de profesores empezaron a generar formas de organización en donde tenían una serie de elementos personales que compartían con el otro. Y los estudiantes empezaron a generar grupos también de interacción. Por ejemplo, habría grupos de WhatsApp en donde ellos tendrían como una manera de interactuarse y de comunicarse para poder resolver este problema, en donde no solamente son las cuestiones institucionales las que están presentes, sino son también la forma en la que estos sujetos pueden tener como parte de sus recursos personales, de sus formas personales de comunicación, y que pudieron lograr esta autoorganización a enfrentar estos problemas a los cuales nos hemos tenido que estar enfrentando cotidianamente. Esto no ha parado. México está ahora en una ola de contagios importante. De hecho, a mí la semana pasada me tocó estar enferma de COVID. Y bueno, seguimos trabajando y seguimos luchando con esto. Y sí sería importante tener en cuenta que esta autonomía que implica esta disposición de los sistemas a organizarse y a generar salidas es uno de los factores más importantes, que es el factor humano, con el cual contamos afortunadamente. Muchísimas gracias. Gracias, Olivia. Seguimos con... Gracias, Olivia. Retomo la palabra. Gracias, doctora, por su propuesta. Bueno, en cuanto al artículo que escribimos, va más o menos enfocado pues a lo mismo. Se titula Competencias y habilidades claves para el desarrollo del diseñador en la etapa post-COVID y hacia el futuro. En este caso, investigamos el hecho de cuáles eran las competencias, cuáles eran las habilidades que la nueva etapa post-COVID y lo que venga después demanda o va a demandar, está demandando y seguirá demandando en el diseñador. Esto lo hicimos también enfocado a varias áreas del diseño gráfico, arquitectónico e industrial. Y de la investigación que se hizo, se tomaron pues, posturas teóricas destacadas, así como también se hizo una recolección de datos, de información recabada de empresarios o diseñadores que se dedican activamente al giro, ¿no? ¿Qué es lo que está demandando el entorno? ¿Qué es lo que ahora necesita el diseñador? Necesita habilidades más allá de las que tradicionalmente se les ha adjudicado, de las cuales es formado, y se tuvo como resultado 10 categorías o 10 criterios que resultaron muy interesantes. El primero es la colaboración y la comunicación. El diseñador hoy requiere la capacidad de colaborar y de trabajar desde diferentes conocimientos y disciplinas, a lo que el diseñador tradicionalmente no está acostumbrado, pero las demandas actuales lo llevan a esto. Número 2, liderazgo, la capacidad de motivar y conducir individuos y grupos de trabajo con la finalidad de alcanzar objetivos concretos. El diseñador tradicionalmente le ha gustado o se ha desenvuelto desde una actividad un tanto individual, pero las demandas actuales apuntan a ello, a un diseñador con liderazgo, con la capacidad de conducir individuos, grupos de individuos. Tercero, la autoorganización, que es la capacidad de establecer objetivos y prioridades y con base en ello gestionar de forma autónoma tiempo, recursos, tareas
y otras actividades. Es decir, esto exige orden y disciplina, también algo que en muchas ocasiones le cuesta trabajo a los diseñadores. 4, resiliencia, la capacidad de lidiar con las frustraciones y aspectos negativos de la vida y del trabajo, con la habilidad de adaptarse y dar resultados positivos en el ejercicio, en los quehaceres que tenemos. 5, enfoque hacia el cliente. Algo muy importante, priorizar las necesidades del usuario, anteponiendo la calidad y servicio como ejes rectores de la actividad profesional. 6, habilidad para la investigación. Esto realmente es muy importante. La investigación involucra un conjunto de acciones que potencian la capacidad de incidir en resultados efectivos para cualquier problema de diseño. Sin embargo, al diseñador no le gusta, le cuesta trabajo investigar, pero es hoy una necesidad ineludible. La investigación, capacidad de ello. 7, conocimientos y empleo de métodos de diseño. Como sabemos, el método de diseño involucra procedimientos y actividades a través de las cuales es posible conseguir y erigir pues, diseños que cumplan realmente un objetivo, una finalidad. Formar al diseñador, primero conociendo los métodos, sabiéndolo aplicar y teniendo la disciplina de usarlos, es fundamental. Siguiente, número 8, es el pensamiento complejo. Ya lo explicó un poco la doctora Fragoso y algunos otros participantes. Es la base, la base de este criterio es comprender que los fenómenos, los problemas, el mundo en sí funciona como un denso tejido entrelazado, interrelacionado, donde todo tiene relación con todo. Disculpen, también yo vengo recuperándome de COVID la semana antepasada. Pues bueno, aquí estamos todavía con un poco de tos. 9, pensamiento crítico creativo. Este es un proceso reflexivo generador de ideas lógico-creativas que actúan a través del pensamiento complejo y la habilidad de síntesis, esto con la intención de generar ideas innovadoras a los problemas de diseño. Y por último, hemos definido este concepto codiseño, pensamiento, acción. El codiseño permite enfrentar problemas complejos a los que se enfrenta el diseñador a través de una acción democrática, donde colaboran de manera sinérgica profesionales del diseño, de otras disciplinas como las partes interesadas que tienen que ver con algún problema o hecho al cual se busca dar solución. Entonces es una actividad sinérgica, abierta, colaborativa, donde el diseñador requiere hoy más que nunca involucrarse. Como se puede concluir o se puede observar, la práctica del diseño ahora en la pospandemia pues exige habilidades que van más allá de las que tradicionalmente son formados los diseñadores y las diseñadoras. En este sentido, valdría la crítica. ¿Estamos nosotros formando realmente a diseñadores que cumplan con las características que demanda el nuevo entorno? Nos hemos quedado un poco en la formación tradicional, sin embargo, valdría la pena hacer este análisis y ajustar. Ajustar, creemos nosotros, tanto la enseñanza como el currículo, porque lo que ha dejado el COVID y lo que viene después, pues son demandas cada vez más difíciles, entornos cada vez más complejos, donde vale la pena este tipo de análisis para poder formar a un diseñador capaz de ser competente en el nuevo entorno, en la nueva realidad, lo cual pues no resulta nada fácil. Sin embargo, creo que estamos en posibilidades de hacerlo. Primero hay que asimilarlo y después trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, bien. Estamos con Universidad Nacional de Córdoba ya, o tenemos muteado. Arodi, estás muteado. Oh, perdón. Le comentaba, doctora, que del equipo de nosotros falta la doctora Rogel, su aporte. Okay. Con eso cerramos. Perfecto. Bueno, entonces avanzamos con la Universidad de Córdoba, así llegamos a las exposiciones, ¿puede ser? Y si nos queda un ratito lo... Sí, aquí estamos.
Ah, perdón, entendí que no. Acá, adelante, adelante. No, sí, adelante. Lo más breve posible los que quedan, porfa, así llegamos. Claro que sí. ¿Comparte, Senia? Claro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar el tema del artículo Aproximaciones metodológicas en la nueva normalidad, una reflexión sobre la recopilación de datos de investigación en el diseño colaborativo. Los participantes son la doctora Erika Rogel, el doctor Leonardo Moreno y yo, su servidora, doctorante en diseño, Senia Ruiz. Somos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fuimos invitados por el doctor Arodi para participar en este coloquio, del cual estamos ampliamente agradecidos por esta distinción. Bueno, y de manera introductoria, el COVID ha cambiado mucho los procesos de acercamiento para hacer investigación. No únicamente ha cambiado nuestro estilo de vida, sino la manera en cómo realizamos investigaciones científicas en el área de diseño, por lo que al momento de nosotros adentrarnos a investigaciones de tesis o incluso investigar al usuario o a grupos focales, estas estrategias se han tenido que suspender justamente por la pandemia, pero en el mejor de los casos se han reemplazado. Y es por esto que este documento enseña de manera comparativa el que se hacía antes de la pandemia y el que se puede hacer ahora en pandemia. Esto en relación con la contingencia y lo que podríamos desarrollar ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Bien, bueno, nosotros empezamos a trabajar con un proyecto macro y a partir de ahí surgieron 14 proyectos, todos relacionados con lo que es violencia de género en el espacio público y cómo el diseño puede interactuar con ellos. Para ellos convocamos a diferentes disciplinas porque también estamos tratando de en este enfoque de la inter y la transdisciplina, tratar de establecer algún proceso o método de cómo trabajar. Y sobre todo, como anteriormente han comentado, pues que no somos, bueno, al trabajar usualmente individual, de una forma individual, bueno, pues nos ha limitado un poco, ¿no? Entonces, lo que aquí quisimos hacer fue una reflexión de entre los procesos y las metodologías que utilizaron los diferentes compañeros que estaban integrados por estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorantes y docentes de la universidad. Entonces, revisamos que los proyectos que usualmente tenemos más apegados a la investigación del orden de la recopilación de datos cualitativos, pues tenemos la recolección de hoja de vida, tenemos observación, trabajamos también con sondeos culturales, entrevistas, grupos focales y todo eso. Entonces, llegó un momento en el que todo el mundo se paró y dijo, bueno, pues no podemos salir porque como no podemos estar trabajando, ¿cómo vamos a hacer nuestra investigación si no tenemos acercamiento con los individuos, ¿no? Entonces, ahí fue una forma en la que empezamos a buscar diferentes estrategias para hacer justamente este acopio de información. Y entonces nos dirigimos a todas las plataformas habidas y por haber. ¿Qué fue lo que empezamos a encontrar? Bueno, pues que si ciertamente no todas ellas habían sido validadas o podrían estar siendo validadas por la cuestión digital y que estábamos más apegados por la cuestión de los libros y cómo hacemos nuestras citas y nuestras referencias. Entonces, ¿cómo dar este salto hacia justamente la parte digital? ¿Qué era lo que podíamos considerar como válido y qué era lo que podíamos estar considerando como parte de lo especulativo? Entonces, en eso trabajamos justamente en este documento, que era una reflexión sobre ello. La tabla, bueno, pues obviamente no la voy a explicar, la podemos ver en el documento. Pasamos a las conclusiones rápidamente y entonces podemos definir que en este documento nos dimos a la tarea justamente de establecer cuál es la importancia de considerar las herramientas tecnológicas dentro de las investigaciones cualitativas. En la nueva normalidad, los cambios generales no están orillados a replantear la forma de hacer un acopio de información. Es por ello que debemos aprovechar en los jóvenes el uso con el que ya cuentan sobre tecnología y sumarla a la enseñanza y conceptualización para la recopilación de datos en los procesos de investigación académica.
generando una sinergia entre estudiantes y profesores en el aprendizaje de nuestros universitarios. El mayor reto, al contrario de lo que pudiera pensar, no radica en el uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestros estudiantes. Este se encuentra en la academia, entre los docentes, quienes instruyen los procesos de aprendizaje. Por ello pensamos que dichos procesos deberían desarrollarse en ambientes híbridos, es decir, debemos de darnos a la tarea de entender en qué casos es más útil el uso de herramientas de recolecciones digitales y en qué casos pueden no resultar adecuados. Y en el caso de aplicarse, estar conscientes de que pueden presentarse algunos sesgos. Si bien es cierto que la tarea no es fácil, deberemos de dar inicio a nuevos acercamientos y validaciones a través de las herramientas digitales. No olvidemos que en investigación no hay nada escrito, mucho del recorrido se genera a través de la prueba y error. Y 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Erika. Avanzamos con José María. Ya. Vamos con el equipo de la Universidad de Córdoba, por favor. Hola, gente. Tranquis. Siempre pasa lo mismo, sí. Depende del orden en el que nos ubiquemos, pasa lo mismo. Cuando uno está primero en las mesas, siempre José, pasa lo mismo. El próximo año. Así que tranquilo. Espero que me escuchen bien porque estoy con máquina nueva, así que no sé cómo se escucha. Bien. Adelante, perfecto. Vamos con una introducción rapidita y le cedo la palabra a Belén y a Paula. Simplemente para los que no nos conocen, que no creo que sean muchas y muchos, porque ya nos hemos cruzado varias veces. Obviamente, empezar por agradecer la invitación. Quería decir rápidamente, tenía una cosa un poquito más larga, pero rápidamente una cosita que me parece que es como un mimo para la Palermo que lo merece, para Fabi y para Alejo. Yo pienso que he obtenido mi título de grado en la Universidad Católica de Córdoba, mi título de posgrado en la UTN, mi título de profe en la UNC y mi título de amigo en la UP. Así me siento. Y tengo otra sensación, porque podría presentarme en mi condición de profesor o de investigador y de lo que sea, pero quería decir una cosita rápida nomás, que tengo la sensación de que cada vez que uno crece más en la profesión, sobre todo en la investigación, toma más conciencia de la ignorancia. Y es paradójico, parece que estoy parafraseando acá o citando a Bonavena, es paradójico porque uno le llega a esa conciencia cuando más lo invitan a hablar. Entonces uno dice, pero no tendría que ser así. Uno no sabe nada. Pero bueno, nuestro trabajo de investigación se ha enfocado en la cuestión de la experiencia, tan mentada hoy en día en diseño, se está trabajando mucho en eso. En realidad el diseño como experiencia se ha trabajado desde el nacimiento de la disciplina misma, pero hoy es una preocupación permanente para los profesionales en sí y también para la formación. Nosotros nos hemos enfocado en la experiencia de estudiante, como también citando a otro gran filósofo argentino, ya no Bonavena, sino Fito Páez, uniendo las dos puntas de un mismo lazo, ¿no? La experiencia y la docencia. ¿Qué pasa si empezamos a utilizar las herramientas de recolección de datos que hoy son tan usuales, si bien vienen de la investigación tradicional, hoy tan usadas en el UX, para relevar la experiencia de alumno? Nosotros hemos trabajado en el nivel 4, que estamos los tres, tanto Belén, Paula como yo, en relevar esas experiencias para tratar de obtener algún dato que nos permita mejorar, obviamente, la práctica docente. Parece una obviedad y que lo hacemos seguido, pero no resulta tan así. En el caso de mi escrito, voy rápido con eso para pasarles la palabra a las chicas. Son 3 los enfoques generales de los resultados que hemos podido leer, aunque son muchísimos más. Después, en todo caso, en el escrito lo pueden revisar. Un gran paquete que tiene que ver con la accesibilidad y una síntesis muy rápida. Me hizo recordar, de hecho en el escrito está citado, Gropius hablaba de que él quería sacar del libro y el tablero al alumno para llevarlo a la experiencia de taller. Me parece que el desafío que tenemos hoy es sacarlos del dispositivo y de las redes para llevarlo a la experiencia del taller en cuanto al aprendizaje, para llevarlo a la experiencia de usuario
como modo de relevar lo que verdaderamente importa para el diseño. Salir de los dispositivos y de las redes e ir más a ver a la gente, qué es lo que necesita. El segundo gran paquete tiene que ver con la oposición masividad-unicidad, que en nuestra universidad es una cuestión grave. Y una de las cosas que relevamos en las encuestas que realizamos a alumnos fue que hay una falsa sensación de unicidad que se transforma en soledad, y eso lo lleva a un gran porcentaje, más del 50% de los alumnos no se sienten felices, y más del 60% no se divierten en el aprendizaje. Y el tercer gran paquete tiene que ver con el uso del tiempo como recurso, y de lo nocivo que resulta hoy la mezcla de las redes sociales con el aprendizaje. Así que con esto cierro, después vayan y en todo caso lean el artículo. Le paso la palabra rápidamente a Belén y a Paulita. Gracias, gracias en serio, Fabi, Alejo, gracias. Bueno, ¿cómo están? Me permito tomar la palabra. Yo también había pensado, cuando empezaron todos a conversar, de que es muy poquito lo que vengo a dejar y es mucho lo que me llevo del intercambio que tenemos, porque creo que de todas las charlas puedo ir sacando algo y estableciendo relaciones, que es lo más importante. Yo voy a hacer voy a compartir un poquito, si ustedes están viendo, voy a ser breve también para la presentación. Yo les cuento que estoy trabajando en mi tesis doctoral de corte etnográfico, donde estudio un poco los sentidos que construyen los diseñadores respecto de su formación y sus prácticas profesionales. Voy a pasar toda esta parte, que es el marco, pero vamos a decir que el eje está en estudiar la cotidianeidad, es decir, el cotidiano nuestro, qué pasa y cómo viven la experiencia los sujetos, que son sujetos sociales, y que es dialéctica la modalidad, porque vamos de la teoría a la empiria, al campo, y a la vez entendemos de que hay múltiples dimensiones en la problemática que estudio. Voy a minimizar esto. El eje está en Heller, que es quien trabaja esta noción de vida cotidiana, como ese conjunto de actividades en una estructura social determinada con instituciones donde los hombres particulares desarrollan sus experiencias. ¿Con qué me encuentro? Con una reconfiguración de la realidad, tanto en mi quehacer como investigadora, como en los referentes estudiados. Yo en el artículo presento dos casos, el de Gaspar y Franca, pero son varios los referentes estudiados, y la pregunta que por ahí me motiva desde el comienzo fue si estos cambios que tienen lugar en mi quehacer y en la de reconfiguración de la realidad de los referentes emergen como consecuencia de la pandemia, o bien ya venían gestándose en esta realidad que vivimos de tiempo acelerado y un espacio multidimensional. Originalmente el trabajo de campo me invitaba a una estancia prolongada, con observación participante, entrevistas, con una copresencia intensiva para comprender esa realidad de los sujetos. Y como decía, hay una compañera, creo que era de México, que en la misma práctica se va transformando y que terminó siendo una intermitencia, una inaccesibilidad a la situación laboral de ellos o a los espacios laborales, con entrevistas mediadas digitalmente y bajo distanciamiento. Y en el caso de estos diseñadores con los que vengo a presentar, Gaspar, por su parte, él dice que como diseñador interviene en la realidad, ¿no? Eres docente y también emprendedor, que es otra cosa que se habló hoy, de que no todos los diseñadores son únicamente o desarrollan un solo perfil. Y él entiende que el sentido ético como diseñador es brindarse a la sociedad de manera abierta. Y empieza a conectar nodos en su historia en la medida que vamos conversando en las entrevistas. Y reconoce que hay algo de lo primitivo que la asocia con el dibujo, con el correr, y que su actividad de extensión tiene que ver con lo lúdico, con la historia de su abuelo, y en esa historia se ve representado en su realidad de hoy. Eso como diseñador, ¿no? Franca, en su intervención de la realidad como diseñadora, deja entrever que la motiva la movilidad social del otro. Ella también es docente, llega a la docencia de modo fortuito y es emprendedora de vocación. Y entiende, o se puede percibir que reconoce que el diseño es un motor y cambio. Ella elige trabajar siempre en el taller, en la parte práctica, junto a las máquinas. Es docente de escuela secundaria en Córdoba, con chicos de realidad marginal,
y ella denomina mis chicos a sus estudiantes, y lo único que desea es que a través de estas prácticas con máquinas y el trabajo de la madera en este caso, consigan trabajo y progresen. Y después avanzamos en cómo se adaptó su situación laboral a través de la pandemia. En el caso de Gaspar, él arranca diciendo estoy cansado de la computadora, renegando que la entrevista tenía que mediar, ¿no? Lo digital. Pero a su vez fue reconociendo que estrategias que implementó o modificaciones en el ámbito del aprendizaje tuvieron aspectos positivos y que al día de hoy los tracciona y los puede hacer una situación mixta junto a la presencialidad, que también es otro punto que conversamos recién. Junto a Gaspar tuvo lugar lo que es la reflexividad del campo, que es un concepto que plantea Buber, que es cuando entrevistadora e entrevistado logran conectar y se puede hacer evidente la vida, la experiencia de él en una relación directa con el entrevistador, es una comprensión profunda. Y para el tema de Franca, en eso de la movilidad social, que es lo que la motiva para sus estudiantes, ella es como que siente que esa movilidad social quedó en suspenso a partir de la pandemia. Ella buscaba como evadir la realidad, no denomina distanciamiento, pandemia, todas esas palabras no las usa, pero sí nos preguntábamos si era posible continuar con esa lucha de la movilidad social de sus estudiantes en un contexto emergente tan despiadado en el que los recursos de esos individuos no alcanzan, a pesar de la voluntad, para tener ese potencial, es decir, que dependían de los recursos tecnológicos. A partir de todo esto detecto como 3 núcleos, ¿no? Que hay un cambio en la coyuntura emergente de la pandemia, los profesionales diseñadores reconocen que tienen límites en su labor, de que hay algo idílico y que no siempre a pesar de la voluntad logramos concretarlo, y lo comunal me parece el tercer y gran núcleo, que entendemos de que trabajamos con y para otros, no somos sujetos aislados. Entonces, ¿qué a pensar? Si estos entramados que sostienen las prácticas profesionales están constituidos en contextos de estructuras de vida cotidiana y cómo esa estructura es atravesada en la actualidad por este contexto post-pandemia y que a pesar de eso también siempre es dinámico el contexto, ¿no? Ahí un poquito era lo que estuve trabajando. Bárbaro, Belén. Bueno, terminemos con Pau Santucho, que está ahí esperando, así cerramos a todo trabajo. Bueno, no sé si me tienen que cortar por el tiempo. Dale que va, no te muevas, dale que va. Bueno, Vamos lo mío es un artículo bastante sencillo y bastante más corto. Gracias por la oportunidad de compartirlo. Como dijo José María, soy profe de taller de diseño industrial 3, que vendría a ser una cursada que es última en nuestra casa de estudio, previo al trabajo final, que es algo mucho más autogestivo. Entonces, nuestro compromiso, como explicaba José María, es que se aproveche al máximo esta etapa académica con un fuerte concepto desde lo experimental, pero con una apuesta de asimilar profundamente que estamos en un espacio seguro. ¿Qué significa el espacio seguro? ¿Qué es el momento, qué es el espacio, qué es el lugar, qué son las personas para equivocarnos como alumnos? Voy a hablar como alumnos porque desde lo que está escrito en este artículo, tiene que ver con una actividad y en la que yo me posiciono bastante como alumno y traigo mis experiencias vividas también como alumna. Entonces, es esta apuesta porque sientan un espacio seguro y los pirales son la confianza, entender que es algo vívido, que debe alimentarse a lo largo del proceso del ciclo, y la transparencia. Entonces, bueno, nuestra cursada empieza con, obviamente, con definiciones sobre procesos proyectuales, hablamos de nuevas corrientes, del diseño estratégico, del diseño centrado en las personas, de metodologías Agile, por ejemplo, pero hacemos una apuesta de entender las bases que nos han puesto en este escenario para hablar hoy así del diseño, que tiene que ver con entender lo colaborativo y lo humano que demanda la sociedad global a las acciones en sentido ampliado, las dinámicas de trabajo grupal y entendernos como personas. En esta búsqueda del aspecto colaborativo y humano, y bueno, con esta mirada realmente comprometida en generar confianza en el taller, hay determinadas actividades que vamos
haciendo y van surgiendo, y el artículo plasma la última que ha surgido, y que la entendemos que son indicadores de ese crecimiento, y nos interesa mucho documentarlas, y por eso le dimos ese marco, que es el que titula el artículo. Es una actividad que se llama El Legado, y apunta a que al final del ciclo los chicos puedan documentar de manera libre, y también con un aire desestructurado, sus recomendaciones, tips, para afrontar a ellos mismos, una carta para ellos mismos, los tips para afrontar este ciclo de esta cursada. Pero nuevamente rescatando todas estas cuestiones humanas, y que está también machando con estas capacidades que tendríamos que desarrollar para afrontar después nuestra carrera profesional, ¿no? Estas habilidades blandas. Hablamos también de inteligencia emocional, de la cultura del error. Bueno, van a encontrar algunos conceptos bastante más explicados en el artículo. Y bueno, simplemente eso. No sé, me estoy olvidando de cosas, seguramente. Pero ahí tendremos el artículo para leerlo con detalle. Exactamente. Pero mil gracias. Muchas Por lo gracias. menos todas y todos pudieron exponer, y les agradecemos enormemente, y a la coordinación que nos dio unos minutitos más. Fabi, cerrás vos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los coordinadores. Nos juntamos nuevos hoy, así que a conocerse para futuras redes, como decimos. Un placer. Ya estamos convocando para el próximo número, 6º, así que vamos por eso, ¿no? A trabajar, pero es un placer escucharlos. Me anoté un montón de cosas, después van a estar en algún lugar, así que con Ale vamos a compartir. Le quiero agradecer a todo el equipo de la UP porque están ahí online ayudando, arengando para los tiempos, esto, así que les agradezco a uno de mis compañeros también y compañeras, y gracias a la profesora Niedermayer, quien inicia ahora su comisión. Le pido mil disculpas por estos minutitos que le robamos. Bueno, los abrazo, gracias por todo.